buenas noches y bienvenidos una semana más a este espacio de debate. En esta ocasión, y debido a los hechos que han tenido lugar a lo largo de las últimas semanas, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a analizar con compañeros de profesión, compañeros periodistas, qué es lo que ha ocurrido con Ñende la Encina, por ejemplo, con el crimen de Cifuentes, y también qué trato se ha dado en los medios de comunicación a estas informaciones y a otras muchas. También abordaremos temas de actualidad. Para ello nos acompañan en plató Blanca Corrales, de Guadaqué. Muy buenas noches. Buenas noches. También nos acompaña Rubén Madrid, del Hexágono y Cultura en Guada. Buenas noches. Buenas noches. Y también Borja Torre, de la Comunidad.info. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que por igual trascendencia debemos empezar por lo que ocurrió en Cifuentes. Acordarán ustedes, a pesar de que últimamente no esté en el candelero, que suele decirse en los medios de comunicación, ese tremendo caso de violencia de género de un hombre que presuntamente acabó con la vida de su pareja embarazada de 7 meses. Una investigación que está todavía bajo secreto de sumario, pero que sin duda, Blanca, ha conmocionado a toda Guadalajara. Creo que sí, que ha conmocionado a toda Guadalajara, y además es que en el terreno de los sucesos el periodismo siempre se mueve por arenas movedizas, nunca mejor lo dicho. A la gente le gusta el morbo, son de las noticias más leídas, tristemente. Cuanto más tragedia, más lectores, eso lo tenemos que reconocer, y sabiéndolo, bueno, pues efectivamente le damos una prioridad. Va acompañado del dolor, va acompañado de la sensibilidad, del respeto para gente que está pasando una auténtica tragedia, pero a veces se salta la línea. ¿Hemos saltado la línea en este caso, Borja? Se saltó la línea y se pudo ver ya no solo a nivel informativo, con algún caso realmente llamativo, sino como en una carta que podíamos leer en Guadaqué, se ha saltado la línea al parecer también dentro del pueblo, porque en esa carta una amiga de la propia víctima decía más o menos que se justificaba dentro del pueblo el crimen, o ya no que se justificaba, sino que se tenía más solidaridad con el hijo del pueblo que con la propia víctima. Eso es un problema muy importante, porque yo creo que se lleva mucho tiempo trabajando precisamente para ir hacia el lado contrario, hacia no justificar nunca un crimen de este tipo, hacia nunca intentar comprender las motivaciones de un agresor. Entonces algo se está haciendo mal. Algo se está haciendo mal, porque un pueblo como Cifuentes, que no es una aldea ni mucho menos, no puede reaccionar de esta manera como supuestamente nos comunican que están reaccionando. Rubén. Sí, estoy muy de acuerdo. Además hay cosas que está muy mal pensarlas, pero está mucho peor todavía decirlas, porque creo que se está echando más leña al fuego en un tema que, como decíamos, toca mucho la sensibilidad. Yo decía, tenía razón Blanca, que es uno de los temas que enseguida da pie al morbo, que los sucesos siempre tienen esa componente, y encima teníamos un suceso que tenía todos los elementos para ser una película, pero ahora, claro, tenemos que distinguir entre las películas y la realidad, y creo que aquí se han pasado muchas líneas, como decía Borja, y creo que también, bueno, como hemos podido ver en tratamientos informativos muy, muy desafortunados, ¿no? ¿Dónde está el límite entre la información y el sensacionalismo? ¿Dónde lo ponemos? Yo creo que es una cuestión de analizar dato a dato, y sobre todo la consecuencia de cada cosa de las que vas a poner encima del papel. Por lo pronto, cuando se nos dice que hay un decretado, un secreto de sumario, no es una cosa baladí, y el código deontológico del periodista nos obliga. Es decir, el secreto de sumario no es que nadie quiera ocultar información, sino que los datos están, por decir de algún modo, en la nevera, en tanto y cuando termina una investigación judicial y policial. Es decir, nosotros podemos elucubrar todo lo que queremos, pero a lo mejor con un dato que podemos sacar de un vecino, del señor que está en el bar, un dato que nos puede parecer nimio, pues como es, yo que sé, pues desde la nacionalidad de la víctima hasta el coche del presunto culpable, pues bueno, pues eso puede frustrar una investigación completa, incluso mayores detenciones. Y lo respetamos bastante poco, o sea, y es una cuestión, bueno, que atañe tanto a la tarea de los jueces como de la policía. Y luego hay otra cuestión, que es la ética, es efectivamente eso, decir, bueno, nos pasa con todos los sucesos, y al ser de violencia machista, pues es todavía peor, que es que nos tenemos que dar cuenta que las personas que están involucradas, las que van a recibir la noticia, las que van a recibir esos datos, bueno, pues hay menores, hay parejas, hay padres, hay madres, hay familias. Y sobre todo hay mucho acompañamiento a estos datos de suceso, que es totalmente prescindible, y que no hace sino pues alimentar ese morbo sin aportar absolutamente ningún dato que sea necesario en el valor informativo. Uno se puede preguntar, hay secreto de sumario, todavía la investigación no está bajo secreto de sumario, pero ¿para qué? ¿Qué es lo que no hemos dicho entre unos y otros?
a poco que ha aportado cada uno. Yo no sé qué datos faltan todavía por conocer. Por ejemplo, no se sabe, por hacer algún tipo de elucubración, si actuó solo o tuvo algún tipo de ayuda. Ese es un dato que nadie conoce y que yo entiendo que podría estar dentro de ese secreto de sumario. Y estamos hablando del tratamiento informativo, que está muy bien y es cierto todo lo que comentan mis compañeros, pero sobre todo hay que hacer hincapié en que un crimen así, ya no solo por el hecho de ser de violencia machista, que ya es deplorable, sino por todo lo que lleva alrededor. Para mí es una vergüenza que en una sociedad en el siglo XXI y en concreto en mi provincia, en Guadalajara, pueda tener lugar. No sé qué se le puede pasar por la cabeza a una persona para hacer algo así. Y la verdad es que, sobre todo eso, da que pensar qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no se está haciendo y sobre todo qué educación hay que dar. Porque como decía antes, si un niño pequeño ve que se justifica un crimen de este tipo, ¿qué va a hacer de mayor? ¿Qué educación está recibiendo? Sobre todo muy interesante, al hilo de lo que dices, que muchas veces yo siempre he pensado que los sucesos deberían tener una utilidad para reflexionar de eso mismo que estás diciendo, porque muchas veces en los sucesos, que son una cuestión más de nuestra realidad, un hecho muy cotidiano, aunque sea negativo, pero daría pie a pensar cómo nos relacionamos, qué valores hay de fondo, cómo tratamos, y creo que eso es normalmente lo que al final siempre dejamos a un lado y que sí que sería un papel bonito de jugar por parte de los medios. Lo que pasa es que eso entra un poco en tensión con la demanda de información, y en ese sentido es cierto que un suceso como el de Cifuentes, que es noticia a nivel nacional, muchas veces nos encontramos que nosotros, que respetamos secreto de sumario, que vamos un poco de buenos por la vida en los medios locales, de repente llega y alguna televisión a nivel nacional, no sabemos con qué artes, logra sacar esa información que tú no has querido dar. Entonces, es cierto todo esto que decimos, pero claro, es un asunto mucho más complejo de lo que a veces puede pensar la gente, ¿no? O información que en ocasiones, escuchada desde nosotros que tenemos más o menos un control, que sabemos cosas y no cruzamos esa línea que bien decía Blanca, luego resulta que es que no es real. Claro, no, y que ayuda a dar un poco más de bombo y de sensacionalismo a toda la historia. Claro, pero porque no sé si vosotros lo habéis sentido, ¿no? Cuando hay algún tipo de suceso de estos que nos tocan más a nosotros, más allá de los grandes sucesos de los que oímos todos los días en Telecinco y en Antena 3, miles y millones de minutos. El suceso es un páginas. género muy propicio para novelar, eso es cierto. Y lo vemos en los medios de comunicación, sobre todo nacionales, cuando no tienen una cercanía al territorio, cómo se novela, ¿no? O sea, ya nadie sabe a lo mejor lo que ha pasado justo en el hecho que llamamos suceso, pero es que se nos inventan, bueno, pues la fisonomía de un pueblo, el número de habitantes y cosas que nosotros sabemos que evidentemente, sin saber qué ha podido pasar en el suceso, eso no es cierto. Pero claro, se novela y queda bastante mejor. Y sobre todo que existe esa demanda informativa y algo tienes que dar. Entonces, ahí el periodista también tiene una presión y el propio responsable del medio, o sea, es una presión que viene de unos a otros y claro, a veces donde no hay información, y es muy comprensible porque el secreto de sumario tiene una utilidad, pero claro, eso no te salva a ti que saques tu página o tu pieza en tu digital o tu pieza en tu televisión, ¿no? Y es que como comentaba Blanca, es que somos las más leídas, es que es realmente lo que a la gente le interesa, y es muy importante lo que cuentas y saber lo que tienes que contar y lo que no, pero también es muy importante cómo lo cuentas, utilizar el vocabulario correcto. Ahí está, yo creo que la principal línea de la información y el morbo, ya no solo en los datos, porque al final, tarde o temprano, mejor o peor, todos terminamos sacando los mismos datos porque llegan de las mismas fuentes. Me refiero a datos reales y contrastados, pero según se cuenta es realmente importante. Se puede contar de una manera lo más aséptica posible, casi como un documento policial, o se puede contar intentando dar detalles o intentando que los detalles que hay darle un bombo superior. Ahí está el morbo. Conocéis vosotros, evidentemente, al igual que los espectadores que nos están viendo, la polémica que se generó al respecto de este crimen de Cifuentes, con la noticia publicada emitida por Radio Televisión Castilla-La Mancha. No sé qué opináis al respecto, si se ha magnificado el asunto, si no es la primera vez que ocurre. Totalmente deplorable. Creo que no solo no se ha magnificado, sino que el director de la televisión regional todavía lo hizo peor, en vez de reconocer, bueno, lo que puede ser un error dentro de una tarea informativa, pues querer justificar lo injustificable. No, yo es que además me sorprende mucho esa pieza, además de por todo lo que ha dicho Blanca, porque al final tiene un pegote que no te explicas muy bien
a qué viene de la explicación de esos cuchillos, que no es que solo sea una mala pieza, sino que es una pieza mal hecha. Entonces no tiene ningún sentido y sobre todo no se ajusta a una realidad, a unos datos que un periodista tiene que tener siempre como el ABC de su trabajo. Es de muy mal gusto, eso yo creo que vamos, cualquiera que lo vea lo tiene claro. A mí, sin embargo, me cuesta pensar en un tipo como Nacho Villa, que está muy cuestionado desde otros puntos de vista ideológicos y demás, y políticos, pero que a la hora de hacer estas cosas de la tele, yo creo que también tiene algo de idea, y si lo hace, será por algo. Ahora, es una pena que ese por algo sea lo que venimos debatiendo todo este rato, ¿no? Ese de darle un plus todavía más a una demanda que pasa de informativa al puro morbo, claro, desde luego es un asunto muy feo, y yo como periodista, desde luego, no me gusta en absoluto ese tipo de periodismo. Ni como periodista ni como televidente, claro. No, y sus propios trabajadores fueron los primeros a levantar la voz, porque la verdad es que no se identifican con ello. Yo creo que en un principio tampoco es que lo viera mucha gente. Yo, por lo menos, me enteré de esta pieza precisamente por el comunicado que mandaron los trabajadores y que me parece lo más lógico del mundo. Todo lo ocurrido, no solamente lo que ha pasado en Radio Televisión Castilla-La Mancha, sino también cómo se cubren a día de hoy el resto de sucesos, como el de la niña Asunta, por ejemplo, que ahora mismo lo estamos viendo en los medios de comunicación nacionales, también nos debería llevar a reflexionar, y que a esta misma condena que se ha hecho a través de los responsables de FAPE, de asociaciones de la prensa y demás, sobre lo ocurrido, condenando lo ocurrido en Radio Televisión Castilla-La Mancha y lamentando ese comportamiento, también sirva para dar un toque de atención al resto de medios. Sí, sobre todo los medios nacionales. Yo creo que en los medios locales, si unos más, otros menos, hemos tenido ese cuidado. Supongo que con el tema de Asuntas se está teniendo ese cuidado también, pero las mañanas de Antena 3 o las mañanas de Telecinco, que son los dos canales de los que más hablamos y que más hincapié hacen este tipo de informaciones, te pueden rellenar 4 o 5 horas con lo que nosotros dedicamos una paginita, o con lo que otro medio... Novelando un poco, como decía Blanca. Sí, pero además es que había que aprovechar esto de los sucesos precisamente para, recordando a Nacho Villa, para educar en cómo evitarlos, y no para recrearnos pues en el morbo de la muerte y en el morbo. Y creo que se hace al contrario, es decir, a mí no me parece mal que los sucesos copen los medios de comunicación, si eso nos hace plantearnos en qué hemos fallado como sociedad para que eso ocurra y en qué podemos hacer para que deje de ocurrir. Pero si es para regodearnos, pues evidentemente uno de los defectos que tiene el ser humano, y es un poco su pasión por la sangre y por la crueldad, pues no me parece nada instructivo ni nada constructivo. Siempre se ha dicho aquello de que si hay sangre es portada, ¿no? Pero claro, de ahí a no utilizarlo para reflexionar, pues estoy de acuerdo con Blanca. Sí, además recuerdo hace poco, no sé si es de ayer o de antes de ayer, un tuit tuyo con una portada del Ideal, ¿puede ser? Hace tiempo, sí. Hace tiempo del Ideal, en el que se veía a un joven atropellado a los pies de un Claro, eso pasa ¿qué sentí? En una portada de un periódico en papel, y dices, pero madre mía. Se le ve perfectamente la cara, y claro, es un medio local, que todos sabemos lo que es trabajar en un medio local, el que pone ese tipo de imágenes. Ahí podemos entrar en otra polémica que roza la de la página de sucesos, pero que es eterna para el periodismo, es decir, qué se enseña y qué no se enseña. Yo creo que en realidad como periodistas debemos mostrar la realidad, es decir, tampoco sirve taparla, porque eso nos puede llegar a un visionado ficticio de lo que realmente pasa. Es decir, puede ser muy duro, muy cruento ver una muerte, pero puede ser muy constructivo en el terreno de que los jóvenes, y a determinada edad no se tiene esa sensación de riesgo, parece que la muerte es algo ideal, es un marcianito cayendo en una pantalla de ordenador, no es dejar de vivir, no es sangre sobre el suelo, si has bebido, si cometes una imprudencia. Entonces ahí siempre hay un problema, que es eso de ¿por qué tienes que enseñar esto? Pues porque al final esa visión un poco cruenta es la que más impacta y la que más nos puede hacer reflexionar. El límite, pues creo que el límite está en el tratamiento que se le pueda dar. Es sí. que se puede mostrar la foto, pero otra foto, se puede contar los hechos, pero de otra manera. Yo creo que hay que tener esa sensibilidad y no pensar, sí, hay que pensar por supuesto en esa labor instructiva que comentas, Blanca, pero también hay que pensar en que al final esa persona, esa víctima, tiene familiares, tiene gente cercana, que es posible que sufran mucho más viendo una imagen que viendo otra, o titulando de una manera que titulando. Sobre todo porque cuando tú llevas a portada eso, tampoco no vamos a hacer los nuevos, es para vender periódicos, es para competir. La portada es la manera en que compites en el kiosco. Cuando tú pones esa portada, de alguna manera lo que estás diciendo es: voy a hacer algo para que me lo compren el mío. Por ejemplo, el tema que decía Blanca es muy interesante, y lo hizo la DGT con las campañas estas tan impactantes de tráfico, que tampoco a todo el mundo le gustaban, pero yo creo que a lo mejor sí podían
poner eso que decías tú, de forma muy cruda ver esa realidad, ¿no? Pero claro, eso es publicidad, una manera de sensibilizar, pero sin personas reales, sin familias detrás. Yo creo, no sé, yo siempre pienso qué me ocurriría a mí en esa misma situación con un familiar. Se debatió mucho con el 11M, no sé si os acordáis también, cuando Sí, con los atentados, también de Santiago y con él. Y ahora también con eso. Y yo creo que ahí, si se puede elegir, y si de verdad fuera honesto el decir, no, lo saco porque creo que detrás hay una reflexión y voy a conseguir esto. Pero yo creo que sobre todo lo que se busca es otra vez ir más a las ventas, el morbo, entonces no me gusta especialmente ese tipo de periodismo. Sí, pero por ejemplo, en el caso de un accidente, que además puede que no haga mucho más impacto, ya están las campañas, pero por ejemplo en el caso de una violencia machista, pues al final, si no enseñamos a la víctima, por muy duro que sea, esa víctima que realmente está llena de moratones, que realmente ha recibido una paliza, que realmente está agobiada o totalmente anulada mentalmente, pues al final no parece que es tan crudo el trabajo del maltratador, es decir, parece que es algo virtual. Porque claro, efectivamente, la realidad de la víctima es la que da el perfil al problema. Depende de la forma y de la intención que se consiga, ¿no? Efectivamente. También ahí existe el consentimiento de la víctima de alguna manera. Oye, si es ella misma la que da el paso adelante y quiere salir en un medio de comunicación... El consentimiento de la víctima para la imagen, no para que la peguen. Para Vamos a dejarlo claro, que para la las imagen. cosas en televisión... Sacar en YouTube ya diciendo eso. Sí, es que cuando has hecho el consentimiento de la víctima, ha sonado un poco raro. Para salir en los medios diciendo eso, que vamos, es una valentía increíble. ¿Echáis de menos, dejando de lado un poco el tratamiento que se ha dado desde los medios de comunicación, una condena más rotunda de toda la provincia de Guadalajara a lo que ha ocurrido en el crimen de Cifuentes? ¿Algún tipo de acto público, algún tipo de condolencia más pública de la que nos pudiéramos haber hecho eco los medios de comunicación? Se hizo un acto público en Cifuentes, convocado por el ayuntamiento, pero la verdad es que me consta que desde el Instituto de la Mujer no estaban especialmente contentas con él, sobre todo pues por a lo mejor pueden pensar que hubo demasiada frialdad, o que incluso pues los términos que se utilizaron no fueron los correctos. De fallecida a asesinada pues hay un trayecto, y no sé, yo creo que sobre todo no tenemos que acostumbrarnos a que de cada X tiempo haya un hecho de este tipo. Recuerdo la mujer del hospital, de la que tanto se escribió y se habló también. En el momento en el que veamos esto como algo normal, habremos perdido. Por eso cada acto, cada crimen de este tipo que tenga lugar, pues hay que condenarlo igual de enérgicamente. No solo las asociaciones o las instituciones que se encargan directamente de este tema, sino cada una de las instituciones de la provincia. A lo mejor, pues sí, puede que haya faltado algún acto más concreto, algún minuto de silencio, alguna plaza abarrotada, sí, sin duda. Yo creo que sí, que efectivamente ha faltado. Lo ha habido en otros casos que tampoco han sido de la capital, y la propia capital ha contestado como el núcleo principal de esta provincia. Y ha habido mucho silencio. Yo creo que un poco, primero ha sido el desconocer los hechos, es decir, los hechos se iban conociendo de manera sucesiva, no se sabía exactamente qué había pasado, quién era, si estaba viva o desaparecida, si estaba muerta. Segundo, yo creo que el impacto de esa muerte tan brutal que quizás anula un poco la causa de la muerte, es decir, que es una violencia machista, porque el modo nos deja un poco colapsados. Pero bueno, pasado ese primer instante, que puede ser la primera semana, creo que había capacidad de reacción y que ha habido mucho silencio. No quiero pensar que es, como denunciaba esta lectora nuestra en Guadalquivir, solo por ese criterio de es hijo del pueblo, es de fuera. No, quiero pensar que ha sido un poco, pues eso, que al final, cuando no prende la mecha al principio, pues luego parece que está más difícil de prenderla, de hacer esa reacción. Pero yo por lo menos quiero pensar que la sociedad de Guadalajara, aunque haya sido en el fuero íntimo, lo condena. También estoy de acuerdo con vosotros, espero que también sea así. De todas maneras, tenemos a la vuelta a la esquina el Día contra la Violencia de Género, y me parece que sería un momento magnífico, ahora que también ha pasado lo más en caliente el suceso, ¿no?, para demostrar que sí, que no pensamos, o sea, que la violencia de género es una lacra por sí misma, no dependiendo de quién sea la víctima, o de si es en la capital o en una provincia o en un pueblo de la provincia. Creo que es el momento magnífico para que, ya que se van a hacer actos, y siempre se hacen, y esperemos que los hagan todas las administraciones juntas, pues que sea la oportunidad ideal para enmendar un poco la plana. Ahora ya lo hacen juntas. Eso era antes. Lo siguen haciendo juntas. Empezaron por esa línea, y afortunadamente los medios de comunicación agradecemos que haya un único acto y no 7 a la vez
a la misma hora, diseminados en distintos puntos de Guadalajara y también de la provincia. En este caso la información ha venido a cuentagotas porque había secreto de sumario, como estamos diciendo, pero yo no sé si tenéis algún tipo de opinión sobre qué tipo de política informativa hay desde la delegación del Gobierno y la subdelegación del Gobierno en general en materia de sucesos. Hombre, tener una opinión es complicada porque la información es ninguna. Entonces, no sé si es debido a que hasta que no se soluciona todo el caso no informan, porque sí es cierto que una vez se soluciona un caso y se levanta ese secreto de sumario, si se ha hecho una rueda de prensa en otros casos. Recuerdo, pues, como hablábamos, ese caso de la mujer del hospital. Yo creo que esa rueda de prensa, esa explicación de todo el caso con el subdelegado y con las personas que han actuado en el caso llegará. A todos nos gusta tener la información cuanto antes. Luego ya el criterio de cada uno está donde está. A lo mejor sí podría salir una voz autorizada y que contase lo que se podía contar. Y que esa gran rueda de prensa o esa extensa rueda de prensa en la que se cuenta el caso paso por paso llegue cuando tenga que llegar. Pero no pasa nada porque en vez de que haya tantas elucubraciones, de que se dé tanto margen a la especulación, pues que haya alguien que con la voz que es suficiente para contar lo que hasta el momento todos sabemos. Blanca. A mí me parece que falta mucha información con respecto a los sucesos en todos los sentidos, es decir, no grandes sucesos como estos crímenes, sino incluso pequeños sucesos. Si nos atenemos a lo que nos llega a nuestras redacciones, en Guadalajara no hay una sola violación al año, no hay un solo suicidio, no hay realidades que luego tenemos que lidiar con ellas. Yo entiendo, nuevamente, la política de, por ejemplo, nos dicen los suicidios tienen un efecto contagioso, pero vamos a ver, si hay suicidios en una sociedad es un problema. Si no somos conscientes de ese problema, pues no reaccionaremos, bueno, pues con inversiones de psicólogos, de educaciones, de no sé qué, de tareas preventivas en ese terreno, porque como el problema no existe, de la misma manera ocurre con los violadores, que es algo que ya sí que no entiendo. O sea, cuando, por ejemplo, el simple hecho de comunicar que hay un violador puede poner en prevención a una población que puede ser susceptible de ese riesgo. Es como cuando te dicen, mañana va a nevar, y te dicen, cuidado que hay un violador en el pueblo no sé cuántos o por la zona no sé qué. Pues no lo entiendo, porque yo, por ejemplo, como madre o como mujer, pues es que sí que me gustaría por lo menos tener esa previsión de decir, bueno, pues trato de evitarlo en la medida de lo posible. Pues nunca existen violadores. Entonces, para mí es deficiente no de ahora. Yo creo que yo empecé en el periodismo hace 25 años y se informaba puntualmente de todos los sucesos. Bueno, aquello era porque llenábamos páginas y páginas con los sucesos, de todo, desde el mínimo robo de coche, moto, golpe, y tú seleccionabas. Ahora, evidentemente, son tan pocos los sucesos que mantener una sección abierta como tal, pues a veces es imposible tener una actualidad. Poco a poco, pues bueno, pues aquello se fue filtrando de las propias delegaciones del gobierno y las propias, al principio informaban las fuerzas del orden, pues fueron filtrando un poco más de qué nos convenía saber a los periodistas o qué convenía que supiera la sociedad, por eso, qué es lo que nos convenía saber a los periodistas para que la sociedad supiera. Y ahora, pues la verdad es que es muy selectiva la información delictiva de manera genérica que se nos da. Rubén. No, yo estoy muy de acuerdo, porque además es que estamos hablando de lo que vivimos en el día a día. Yo también he trabajado en otras provincias y he visto que hay una política informativa mucho más cercana a la gente. Hay veces, por lo menos mantener esas conversaciones, ese tú a tú, que a veces es esto, aguántamelo un poco, esto no me lo aguantes, pero había una comunicación mucho más fluida, ¿no? Y dentro de que cada uno defiende sus intereses y que al periodista siempre le va a parecer poca la información que le den, pero eso es cierto. Hay una política además informativa en este sentido de los sucesos, solo con los sucesos de final feliz, es decir, cuando hay un final feliz entonces no lo cuentan, pero nosotros nos hemos encontrado con que ha habido oleadas de robos en pueblos porque te has enterado porque ibas este fin de semana al pueblo y no se ha dicho ni una palabra y has tenido que llamar y aún así incluso has encontrado trabas para poder obtener la información real que tienes que dar. Entonces, hombre, creo que hay que mejorar. Es un defecto que ya venía de la legislatura pasada, que recuerdo que incluso la propia Cospedal denunció en un acto que hubo en la Cámara de Comercio. Recuerdo perfectamente decir que la política informativa de la subdelegación de gobierno era mala, y realmente era mala, y que ha seguido manteniendo ahora con el cambio de gobierno también la subdelegación. Entonces, no lo entiendo y estoy muy de acuerdo con
con los compañeros que no... Luego que no sí, sirve una vez de al nada. año nos dan una rueda de prensa donde se ponen todos los delitos. Pero que son es datos ya en frío. Ya datos en frío y además imposible de comparar o de dárselo de una manera un poco amable y con contenido a nuestros lectores. Para Porque, que sea claro, más allá de una estadística. efectivamente, para que sea más allá de una estadística y para que pueda provocar, pues bueno, pues eso, lo que es una reacción social en todas sus consecuencias. Sí, eso en cuanto a su delegación, porque sí es cierto que la policía local todos los lunes nos cuenta lo que ha ocurrido en la parte. ciudad, a nivel, nos da el parte de lo que ha ocurrido en la ciudad, y eso está muy bien, porque a uno le sorprende que siempre se repitan los mismos delitos. Bien es cierto que los delitos que suele tratar la policía local se alejan mucho de los delitos que pueda tratar la Policía Nacional o la Guardia Civil. Supongo que es más fácil informar de estos y no de otros, sobre todo cuando se coge al infractor. Bueno, yo creo que la policía local informa más que la subdelegación, pero yo no diría que de todo lo que pasa el fin de semana en Guadalajara, porque de hecho muy a menudo nos enteramos de cosas que no están en esa parte de incidencia o que están a la demanda. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, la policía local y el ayuntamiento funciona bastante mejor a la demanda que la subdelegación. Cuando los periodistas preguntamos, suelen contestar. Una cosa es que no nos lo manden y otra cosa es que no estén receptivos, ¿no?, a las preguntas que cualquier periodista pueda hacer. Sí, no, porque además lo tienen fácil. Te dicen que es una información clasificada, que están en secreto de sumario, que están investigando y que no te lo pueden contar, y te dejan sin argumentos. Además Entonces, está como muy centralizado últimamente, pues yo recuerdo otros tiempos, y Blanca lo sabrá mejor, que joder, que si no te lo daban directamente, pero siempre estaba la típica llamada al cuartel de la Guardia Civil, conocías a alguien en Protección Civil, había muchas maneras. Ahora hay como una consigna de cuidado a ver quién habla, que esto lo tenemos que decir desde aquí. Y entonces eso te perjudica a ti como periodista, ¿no? Eso, pero como bomberos. Claro, pero eso no ha pasado solo con las fuerzas del orden, ha pasado con todo el terreno administrativo. El terreno administrativo se ha centralizado en una cúpula, de tal manera que una ya no puede hablar nunca con ningún técnico ni con ningún, que en realidad son los que pueden explicar un poco muchos contenidos, y solo hay declaración política y otras muchas informaciones que nos interesan a los periodistas, pues no tenemos interlocutores. Es peor información, además, porque es lo que dice Blanca, que estos son los que conocen de verdad. Los que nos pueden contar lo que no es la versión oficial. Claro, algo más. Vamos a hacer nosotros un pequeño alto en el camino y a la vuelta, entre otras cosas, vamos a tratar de arrojar algo de luz si entendemos qué es lo que está pasando con todo el revuelo que se ha levantado por el tema de Hyen de la Encina. No se vaya.